Mi hijastra me echó, no necesitaba hombres así que dejé de pagar la hipoteca y las facturas. Mi vida dio un vuelco total cuando la hija de mi esposa decidió que ya no me quería más en la casa que yo mismo había comprado y pagado durante años. Todo por unos absurdos ideales feministas radicales que la convirtieron en una persona llena de odio hacia los hombres. Conocí a mi esposa Lorena cuando sus dos hijos, un niño de 8 años y una adolescente de 15, aún eran pequeños. Ella era madre soltera tras una separación muy complicada con su ex marido, así que buscaba a un hombre estable que pudiera ser una figura paterna para los niños. Desde el inicio acepté el reto, aunque no fue nada fácil. El niño me recibió muy bien y rápido me tomó cariño como a un segundo padre. Pero la chica mayor, Rebeca, nunca terminó de aceptarme del todo en su vida. A pesar de mis esfuerzos por congraciármela y compartir tiempo de calidad con ella, siempre me veía con recelo y cierta hostilidad. Recuerdo cuando cumplió 18 años y me dijo abiertamente, ya soy mayor de edad, así que no tienes que seguir fingiendo ser mi padre. Sus palabras me dolieron mucho, pero Lorena me decía que no me lo tomara tan a pecho, que era solo una fase rebelde de la adolescencia. Que eventualmente Rebeca terminaría por quererme como un padre más. El tiempo pasó y nos casamos con Lorena. Yo usé mis ahorros para comprar una buena casa donde pudiéramos formar un hogar los cuatro. El niño estaba feliz, pero Rebeca seguía tan apática y hostil como siempre conmigo. Un día mientras discutíamos sobre sus pésimas calificaciones escolares, me soltó, ¿sabes qué? No necesito que un hombre como tú intente decirme qué hacer. Las mujeres no necesitamos depender de nadie. Me quedé desconcertado por su comentario. Intenté razonar con ella y hacerle ver que solo buscaba lo mejor para su educación, pero Rebeca ya traía esas ideas feministas radicales metidas a la cabeza. La cultura patriarcal solo nos ha oprimido por generaciones, me decía con un discurso que sonaba demasiado ensayado para su edad. Un hombre jamás podría entender lo que significa ser una mujer libre e independiente. Con el pasar del tiempo, el resentimiento de Rebeca hacia mí y prácticamente cualquier figura masculina fue creciendo más y más. Ya ni siquiera me dirigía la palabra cuando coincidíamos en la casa. Lorena estaba muy preocupada y avergonzada por el comportamiento de su hija. Me pedía que le diera su espacio, que era una etapa y que ya se le pasaría esa mentalidad tan tóxica. Pero cada día me costaba más trabajo soportarlo. Recuerdo una noche en particular que fue la gota que derramó el vaso. Rebeca había reprobado otra vez la mitad de sus materias por no entregar los trabajos. Cuando la confronté al respecto, estalló en gritos e insultos descomunales. Eres un machista opresor. Nosotras las mujeres jamás necesitaremos de ustedes los hombres. Aquellas palabras me sacaron de mis casillas y terminé gritándole de vuelta, algo que rara vez hacía. Le dije que cómo se atrevía a faltarme así al respeto después de todo lo que había hecho por ella y su familia. Gran error. Rebeca salió corriendo de la casa, pero regresó un rato después con un pequeño grupo de manifestantes feministas radicales, algunas de ellas compañeras suyas. Todas ellas irrumpieron en la casa, gritando consignas y pancartas ofensivas hacia mí y los hombres en general. Patriarca opresor, fuera de nuestro espacio seguro. Abajo el patriarcado machista. Así siguieron durante horas, haciendo un gran escándalo afuera de la casa. Lorena lloraba sin poder creer lo que su hija había ocasionado. El pequeño estaba aterrado y confundido. Mientras que yo, simplemente me quedé ahí de pie sin poder hacer nada, siendo insultado y amenazado en la propiedad que yo mismo había comprado. Eventualmente la policía llegó y la sacó a empujones de la propiedad privada. Pero ahí no terminaría el calvario. Al día siguiente, estaba tomando un desayuno tardío cuando Rebeca se presentó en la cocina. Traía la misma pose desafiante y llena de rabia que el día anterior. Sin decir palabra, arrojó un papel sobre la mesa. Era una demanda legal para sacarme de la propiedad que compartíamos. Sin decir palabra, Rebeca arrojó un papel sobre la mesa. Era una demanda legal para sacarme de la propiedad que compartíamos. Me quedé atónito al leer el contenido. He contratado a una abogada feminista que me representará en este caso, espetó Rebeca con los brazos cruzados.
Voy a recuperar esta casa para mí y mi madre, pues fue comprada con el sudor de ella después de que mi padre nos abandonó. ¿Pero qué estás diciendo? Aterricé por fin. Fui yo quien puso la mayor parte del dinero para comprar esta casa cuando nos casamos. Rebeca lanzó una carcajada burlona. Eso lo veremos en la corte, patriarca. No pienso permitir que un hombre más abuse del esfuerzo de dos mujeres. Intenté razonar con ella una vez más, pero fue inútil. Rebeca ya había tomado una determinación de correrme de la casa que con tanto esfuerzo había pagado durante años. Y con esa mentalidad feminista radical que la dominaba, no había forma de hacerla entrar en razón. Lorena estaba hecha un mar de lágrimas cuando se enteró. Suplicó a su hija que recapacitara, que no podía hacerme esto después de todo lo que había hecho por la familia. Pero Rebeca se mantuvo firme como una roca, tachándome de hombre opresor y patriarca. Tuve que contratar a un abogado por mi parte, algo que nunca pensé llegaría a ser necesario. Obviamente Rebeca hizo lo mismo con esa supuesta abogada feminista que la estaba asesorando. Y así comenzó una verdadera batalla legal entre nosotros por la propiedad de la casa. La abogada de Rebeca se lanzó con argumentos bastante ridículos, como que yo había condicionado a Lorena a adquirir una deuda impagable. Que la casa debía pertenecer solo a las dos mujeres por una reparación histórica contra la opresión patriarcal. Decían que mi aportación económica era simplemente una forma de control machista. Por mi parte, mi abogado se defendió presentando todos los recibos y comprobantes de las cuantiosas cantidades que había pagado durante años para adquirir la propiedad. Las evidencias eran abrumadoras de que la casa era legítimamente mía en su mayor parte. Aún así, la batalla legal se prolongó durante meses. Un punto a favor que Rebeca tenía era que ya era mayor de edad cuando nos casamos con Lorena, por lo cual arguían que yo no tenía derechos patrios sobre ella como una supuesta hija. Un tecnicismo con el que lograron enredar bastante el caso. Mientras todo esto ocurría, la situación en casa se volvió verdaderamente insostenible y tóxica. Rebeca prácticamente me había expulsado de la vivienda, además de que constantemente recibía amenazas y agresiones verbales por parte de los grupúsculos feministas radicales. En varias ocasiones llegaron a pintar grafitis ofensivos en las paredes y a rayar mi automóvil. Una vez rociaron gas pimienta en las ventanas para tratar de desalojarme. La policía tuvo que acudir un par de veces para contener los desmanes, pero poco podían hacer en realidad. Lo peor de todo es que Lorena simplemente no hacía nada por controlar a su hija ni poner orden en casa. Al contrario, parecía renuente a confrontarla por lo que me estaba haciendo debido a sus ideales. Incluso comencé a sospechar que secretamente apoyaba el movimiento de Rebeca por su situación previa con el padre ausente. Fue una situación de auténtica pesadilla en la que yo, un hombre trabajador que no le hacía mal a nadie, me vi atrapado por culpa de unas ideas radicales que habían envenenado la mente de una joven. El desorden, la violencia y la incertidumbre se volvieron mi día a día en lo que alguna vez fue mi propio hogar. En medio de tanta angustia, comencé a pensar en medidas desesperadas. Algo tenía que hacer para recuperar mi vida y mi tranquilidad, pues los daños emocionales y económicos que estaba sufriendo eran enormes. Y fue así que una idea bastante radical comenzó a tomar forma en mi cabeza. La idea que se me ocurrió en esos momentos de desesperación era bastante radical, pero sentía que ya no me quedaban más opciones. Si Rebeca y su grupúsculo de feministas extremistas no me iban a dejar en paz en la casa que yo mismo pagué, entonces los iba a obligar a desalojar ellos mismos. El plan era sencillo, dejar de pagar absolutamente todos los servicios y deudas asociados a la vivienda. Hipoteca, luz, agua, gas, impuestos, nada de eso recibiría un centavo más de mi parte. Eventualmente, al acumular todas esas deudas, las empresas proveedoras terminarían por cortar los suministros y la propia ley ejecutaría el embargo sobre la propiedad. Sí, iba a arriesgar el hogar que durante años construí con tanto esfuerzo. Pero ya nada me importaba con tal de sacar a Rebeca y su gente de ahí. No iba a permitir que siguieran a abusar más de mí con su discurso de odio feminista radical. Lo primero que hice fue reunir todos mis ahorros y bienes y ponerlos a resguardo en caso de un futuro embargo. Luego cancelé una por una todas las cuentas bancarias asociadas a esos pagos fijos mensuales.
La primera advertencia llegó al poco tiempo cuando nos cortaron la luz y el agua por falta de pago. La cara de Rebeca fue un poema cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Por más que ella y su madre insistieron en que pagara los adeudos, me mantuve firme en mi negativa a soltar un centavo más para esa casa. Poco a poco, también fueron llegando los avisos de deuda vencida por el impuesto predial, la hipoteca y demás. Como era de esperarse, Rebeca enfureció y contrató nuevos abogados para demandarme por todas las deudas que ella decía le correspondían a su madre y a ella mismas como legítimas dueñas. Una vez más se armó un gran lío legal, donde al mismo tiempo se daban procesos por el reclamo de la propiedad y el impago de los servicios. Por mi parte, mi estrategia era sencilla: exhibir una y otra vez todos los comprobantes y contratos donde quedaba claro que la propiedad era mía y que Rebeca no tenía ningún sustento legal para reclamarla como suya. Mis abogados lograron contrarrestar con éxito todos sus intentos por mantener los servicios activos a la fuerza. Para cuando la hipoteca ya tenía más de un año vencida, el banco ejecutó finalmente la cláusula de embargo sobre la casa. En cuestión de días llegaron las autoridades a notificarnos que teníamos que abandonar los inmuebles pues se procedería al remate por la deuda acumulada. El calvario por fin había terminado. Rebeca estaba furiosa cuando nos ordenaron desalojar. Acusaba a todos de machistas y opresores por dejarla en la calle a ella y su madre. Pero nadie la tomaba en serio, pues el caso jurídico estaba más que fundamentado y ni ella ni Lorena podían reclamar nada legalmente. Ese día que sacamos los últimos restos de pertenencias de la que alguna vez fue mi casa, Rebeca estuvo ahí con la misma cara de odio y los puños apretados. Se acercó a mí con la mirada encendida y me escupió las palabras: «Esto no se va a quedar así, ¿me oíste? El movimiento feminista seguirá luchando contra las injusticias del patriarcado como tú. Algún día nos vengaremos». Yo simplemente negué con la cabeza y le respondí: «Lo siento por ti. Déjate de tonterías y encamina tu vida por un rumbo más positivo. Las personas como tú, llenas de odio y resentimiento, jamás encontrarán la felicidad». Di entonces media vuelta y me marché con las pocas pertenencias que me quedaban, dejando atrás los restos de una pesadilla que espero jamás se vuelva a repetir. Hasta el día de hoy, Rebeca y su madre siguen sin un techo propio donde vivir. Por mi parte, después de algunos trabajos esporádicos, pude reunir lo suficiente para rehacer mi vida en un humilde apartamento rentado. La paz y tranquilidad que ahora tengo no tienen precio alguno. A veces, cuando recuerdo todo lo que sufrí, me pregunto hasta dónde puede llevar una mente envenenada por el odio y el radicalismo extremista. Si cual sea la causa o movimiento, mientras existan esas formas de pensar fanáticas e intolerantes, la vida seguirá estando condenada al sufrimiento. Lo único que puedo hacer es mantenerme lo más lejos posible de esas ideologías destructivas y seguir mi camino con paz y buena voluntad. Sin importar lo que digan o piensen personas como Rebeca. Al final del día, la intolerancia nunca los llevará a nada bueno.